Dios le bendiga. God bless you. No me trajeron cadenitas, así que I don't have little chains today, so es un privilegio para mí estar con ustedes en la noche de hoy exponiendo la palabra. Saludamos a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. it's a privilege for me to actually bring the word today, and I say hi to the people that are watching on social media. Y le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pies. And I'm going to ask the church members to please stand up. Y abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, And we're going to open up our Bibles in the book of Genesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. chapter 1, verses 1 through 2. Cuando lo tengan me dejan saber con un amén. And when you have it, let me know with an amen. Eso fue rápido. That was quick. It's because it's on the screens, huh? Ahora. Amén. Amen. En el principio And in the beginning, creó Dios los cielos y la tierra. God created the heavens and earth. Y la tierra estaba desordenada y vacía. And the earth was formless and empty. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. And the darkness was over the surface of the deep. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. And the Spirit of God was hovering over the waters. Oremos. Let's pray. Padre, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, adoramos tu nombre. we worship your name Bendecimos tu nombre. and we bless your name Glorificamos tu nombre. and we glorify your name. En esta hora, Dios, And in this moment, Lord, vamos a exponer tu palabra we're going to expose your word y nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo. and we place ourselves in your hands, Holy Que Spirit, sea palabra sazonada con sal. that it can be a word seasoned with salt Que sea tu palabra. and that it could be your word. Prepara nuestras mentes Prepare our minds y corazones and our heart para recibir to receive tu palabra your word en el día de hoy. in today's day. Amén. Antes de entrar al tema voy a hacer una pregunta. Amen. And before we start the theme, we're going to ask a question. ¿Habrá alguien que adora a Dios? Is there somebody that worships God? No escucho. ¿Habrá alguien que adore a Dios? I can't hear you. Is there somebody that worships hace God? semanas atrás yo hablaba con el pastor. Weeks ago, I was speaking to the pastor. Ya empecé la machina, pastor. Después We already started, so. Y le compartí un pensamiento que el Espíritu Santo me decía. Es que estamos llenos de prayer. Pero soy sincero, no hay predicación hasta que no entremos en un ambiente de adoración. And we can't start the worship until we actually go into the praise and worship in a state of that. Porque la palabra enseña Because the word teaches us que Él habita en la alabanza. that he abides in prayer and Los worship. aplausos son buenos, Because clapping is good. pero lo que Dios está buscando es tu adoración. But what God is looking for is your worship. Así que te pregunto, So I ask you, ¿vas a provocar tu milagro? are you going to provoke your miracle? Silencio. Silence. Significa que si tu milagro depende de la alabanza que lo hace, That means that if your miracle is dependent on the worship that you give him, te vas sin tu milagro. you're going to leave without your miracle. Te lo voy a demostrar bíblicamente. And I will show you this biblically. Jesús no estaba con Bartimeo. Jesus was not with Bartholomew. Jesús estaba caminando con sus discípulos y otras personas. Jesus was actually walking with his disciples and other people. Y cuando Bartimeo escucha quién está pasando, And when Bartholomew heard what was going on, abrió su boca he opened y his clamó, mouth. Hijo de David, And he ten cried out, misericordia de mí. Son of David, please Fue la have mercy alabanza, on me. fue la adoración de Bartimeo que paró a Jesús. And it was the praise and worship of Si Bartholomew usted, that si stopped usted entendiera lo que le estoy enseñando antes de empezar la predicación, And if you haven't understood what we're talking about before we start the ya preaching, estuviera adorando. you would be worshiping already. Vamos, abre tu boca y adora a Dios. Open Abre your tu boca mouth y and adora a Dios. worship Abre God. tu boca y adora Open a your Dios. mouth and worship God. Oh, te adoramos, te bendecimos, te engrandecemos, te Blessed be your glorificamos. name, and we glorify you, Lord. Vamos, adora a Dios, 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 adora a Dios. Worship Him, worship Es tu Him. alabanza la que provoca a Dios. Because it's your praise and Provoca worship a tu that Dios a provokes bendecirte, God. provoca a tu Dios. Provoke God to bless Te you. adoramos, te bendecimos, te engrandecemos, Espíritu Santo. Holy Spirit, we bless you. Oh, mi alma adora a Dios. My soul is
worshiping you, Lord. Bendecimos tu nombre. Pelea tu milagro. Pelea tu milagro. Name, Lord. Fight for your miracle. Oh, te adoramos, te bendecimos. Thank you, Lord. We Te bless you. engrandecemos. Thank you, Lord. Oh, ahí va. Ahí va. No te canses, iglesia, no te canses. Ya mismo vas a entender por qué estoy forzando tanto la adoración. Ya mismo vas a Right entender. now, you're going to understand why we're trying to make you worship right Oh, now. te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, te bendecimos. We bless you, Lord. El diablo habla en lenguas, el diablo danza, pero el diablo no puede adorar a Dios, hermano. Usted puede. Adora, 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 adora. You can't worship God, so worship God, brethren, because you can. Bendecimos en nombre de Jesús. We bless your name, Jesus. Amén. Amen. Puede tomar asiento, hermano. You may take your seat, brethren. El tema en el día de hoy es The theme for today is cuando Dios habla. when God speaks. Vamos a tener un mejor entendimiento que acontece antes que Dios hable, We're going to have a better understanding of before when God speaks, cuando Dios habla, and when God speaks, después que Dios habla, and after God speaks, y lo que significa ser el portador de una promesa de Dios. and what it means to be the bearer of a promise of God. Y vamos a iniciar And we're going to Antes start before de que Dios hable. God speaks. El libro de Génesis The book of lo Genesis escribe Moisés. introduces us to the powerful word of God. Son una descripción visual It's a description that's visual del estado de la tierra. of the state of this earth. Así que Dios entendió So that God understood que era importante that it was important que Él le dijera a Moisés for him to tell Moses cómo se encontraba la tierra how this earth was antes before que Dios hablara. God spoke. Y esto nos enseña algo muy sencillo. And this teaches us something very simple. Antes de Dios hablar, Dios ve. Before God speaks, he sees. Y es importante que entienda, Dios te ve. And it's important for you to understand that God sees you. Dios ve lo que estás pasando. God sees what you're going through. Dios ve lo que está aconteciendo. And he sees what's happening. Cuando vamos a la palabra, When we go to the word, y esto lo puede buscar en la concordancia de su Biblia, and you can look this up in your Bible, y si lo encuentra contrario me puede llamar mentiroso. and if you find it or you don't, you can call me a liar. No hubo ni una sola profecía Because there wasn't a single prophecy que Dios no le dijera a su profeta, that God didn't tell his prophets, dile a mi pueblo que he visto. tell my people what I've seen. Fuera que hubiese visto el sufrimiento, Whether he saw suffering hubiese visto la desobediencia, or he saw disobedience. pero siempre antes But de always, Dios traer una palabra sobre su pueblo, before God brought word upon his people, Dios les dejaba saber. God let Que them estaba know viendo. that he was watching. Lo segundo, Dios escucha. And the second thing, God listens. Amor, hace sentido ahora por qué la adoración. And now you're going to know why worship. Porque sus oídos están atentos Because his ears are listening a ti. to you. Cuando vamos nuevamente a la concordancia, And when we go again to the accordance, te vas a dar cuenta que muchos versos tienen una combinación. Dile a mi pueblo que he visto y que he escuchado. you're going to see that a lot of verses say what I have seen and tell my people. Pero ahora hay algo interesante. But there's something interesting about Dios this. veía la situación Is that God saw the situation y escuchaba el clamor. and he would listen to them crying out. Pero si no abres tu boca, But if you don't open your mouth, ¿qué va a escuchar Dios? what is God going to hear? No me entienden todavía. You guys have not understood me. Entonces, ¿cómo Dios ve? So then how does God see?
En el libro de Eclesiastés, In the book of Ecclesiastes, capítulo 3, chapter 3, Salomón se toma el tiempo Solomon took the time de mostrarnos cómo funciona el tiempo debajo del sol. to show us how time works under the sun. Tiempo de abrazar, Time to hug, tiempo de dejar de abrazar, time to stop hugging, tiempo de reír, time to laugh, tiempo de llorar. time to cry. Pero es importante que entendamos una cosa, But it's important for us to understand something, que el tiempo cronos that the chronicle time fue diseñado para beneficio nuestro is that it was designed in our benefit. y que el tiempo como nosotros lo conocemos And the time how we know it marca marks un tiempo o momento a time or a moment en la eternidad donde Dios se mueve. in the eternity where God moves. Esto significa que por amor a ti, So this means that because He loves you, el Dios que no está sujeto al tiempo, the God that is not subjected by time, se introduce el tiempo He introduced Himself to time para beneficio tuyo y mío. for your benefit and mine. El Dios que controla el tiempo The God that controls time establece un tiempo. established time. En el Salmo 139, 16, And in Psalm 139:16, dice, it says, tus ojos Your eyes vieron mi embrión saw my unformed body. y en tu libro All the days se escribieron ordained for me todos los días que me fueron dados were written in your book cuando no existía before ni uno solo de ellos. one of them came to be. Tengo curiosidad, ¿hay alguien aquí sentado hoy que carga una promesa de Dios? So I'm a bit curious. Pregunto, I'm asking, does anybody here believe in God's promises? ¿alguien carga, alguien posee con él una promesa? ¿Alguien ha recibido una promesa de Or Dios? has somebody have the burden or has they received the promise of God? Porque si tú cargas una promesa de Dios, Because if you're carrying one of God's promises, Dios ya vio el final de esa historia antes que aconteciera. God has seen the end of that story before it even happened. El salmista estaba enseñando Because the psalmist was teaching que antes que él fuese formado, that before he was even formed, antes que su mundo diese inicio, before his world even started, Dios ya había declarado una palabra en cómo acontecerían los eventos God had already declared the word of how everything was going to happen. y que todos y cada uno de ellos And that everyone and each one of them vinieron would come a existencia. to existence. Tus circunstancias no tienen la última palabra. Your circumstance does not have the last word. Lo que tú estás pasando What you are going no es through el final de la historia. is not the end of your Te story. voy a decir más. And I'll tell you even more. No te mueres sin ver el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. You will not die before you see the Si fulfillment of the promise Dios te of lo God. prometió, Because if God promised it, nada ni nadie, no hay diablo, no hay Nothing demonio, no or hay no one. circunstancias, no hay enfermedad que pueda parar el There's no cumplimiento de la demon promesa que Dios te or hizo. devil that can stop the promise of God. Entonces, ¿qué acontece cuando So then what happens when Dios habla? God speaks? Ya sabemos que antes de hablar, We know that before he speaks, Él ve, he sees Él escucha. and he listens. Y que antes de declarar la palabra, And before he declares a word, ya Él ha visto en la eternidad he has already el seen the cumplimiento de la eternity misma. and the fulfillment of it. Cuando volvemos a Génesis 1, So that when we go back to Genesis 1, encontramos que entonces la Biblia comienza a decir, we find that the Bible starts to say, y dijo Dios, and God said, hágase en los cielos y la tierra, let the heaven and earth be formed. y se hacían. And it was made. Y dijo Dios, sepárese en las aguas, And God said, let there be y waters. se hacían. And water was formed. Dios comenzó a traer estructura God started bringing para structure la creación. to creation.
Recordemos el estado original en que se encontraba todo. So let's remember the original state of this earth. Desordenado It was unorganized y vacío. and it was empty. Dios ve desorden, God saw this unorganization declara orden. and then he declared order. Te repito, Dios ve desorden, He saw everything disorganized, declara orden. but he declared ¿Qué estás viendo order. que estás declarando? So today, what are you declaring? Te enseñaba al principio, So we en tu taught you in boca the está el milagro. beginning that in your mouth is your miracle. El proverbista enseñaba And they also showed que comerás los frutos de tu boca. that you would eat the fruit of your mouth. Te pregunto, So then I ask you, ¿qué estás declarando? what are you declaring? ¿Estás declarando lo que ves Are you declaring what you see? o estás declarando lo que te prometió? Or are you declaring what he promised? Dios vio desorden, God saw all this unorganized, declaró orden. but then he declared order. Pero si vemos enfermedad y declaramos enfermedad, But if you see a sickness and you declare sickness, si vemos problemas y declaramos problemas, if you see a problem and you talk about the problem, si vemos derrota y declaramos derrota, if you see that you're defeated and you talk that you're defeated, pero si tú ves enfermedad, but if you see that sickness dice yo he sido sanado por la llaga de Cristo. and you say, I've been healed by the wounds of Christ, Si tú ves derrota if you're defeated y declaras and you declare, yo soy más que vencedor en aquel que me llamó. I am more than an overcomer for the one who called me. Si te sientes condenado If you feel condemned y declaras ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. and you declare that there's no condemnation for those that are in Jesus Christ, Nosotros no podemos hablar como habla la gente del mundo. we cannot speak like the people of this world. Tenemos que cambiar el idioma en el que estamos hablando. We need to change the language in which we speak. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que hablamos como hablan ellos y tenemos los mismos resultados que tienen ellos cuando tenemos el poder para cambiar las circunstancias. Tus circunstancias no van a cambiar por sí sola. That we speak like the people of this world, and we don't do that because we shouldn't, because we have the power to change our circumstance. Tú has sido lleno de poder, tú has sido lleno de poder. ¿Qué vas a hacer con ese poder que te ha sido otorgado? Full of power, and what are you going to do with that power that has been given to you? Te voy a decir, iglesia, no es si las circunstancias quiere, es que la I'm gonna circunstancia tell you. tiene. It's not that the circumstance wants to, it's that it has to. Dios no le preguntó al desorden, ¿te quieres arreglar? No, Dios le dijo al orden que te arreglas porque yo lo digo. God didn't ask that unorganized place, do you want to get fixed? No, he said, you're going to be organized because I said so. Tú cargas la palabra del santo. ¿Qué estás haciendo con esa palabra? You are carrying the word of the holy. What are you doing with this word? Pero aquí viene el problema. But here is the problem. Estaremos llenos de la palabra. Are we full of the word? Como dice Alex, ouch. Like Alex said, ouch, right? ¿De qué estamos llenos? What are we filled with? Pues yo sé que el Espíritu Santo está en nosotros, Because I know that the Holy Spirit is in us, pero estamos llenos del Espíritu Santo. but are we full of the Holy Spirit? O lo tenemos en un rinconcito de nuestro espíritu que no salga más allá de ese lado. Or do you put him in a corner of your spirit so he can't come out further than you want him to? Te llenas Are you filled? de aquello en lo que inviertes tiempo. You are filled with whatever you invest time into. Si tú vas a un restaurante y pides taquitos, If you go to a restaurant and you ask for some no tacos, te vas a llenar de langosta. you're not going to get full with lobster. Tranquilo, Alex. ¿Alguien entiende lo que te quiero transmitir en este día? Is somebody understanding what I'm trying to speak of today? La forma en la que Dios opera en Génesis 1 The form that God operates in Genesis 1 es para beneficio nuestro. is for our benefit. Dios nos está enseñando, por God is teaching ejemplo, us the example en cómo nosotros debemos operar. of how we need to operate. Génesis es el libro de los comienzos. Genesis is the book of the beginning. Y es necesario que entendamos And we need to understand que cada nuevo comienzo en nuestra vida inicia en caos. that every new beginning in our life starts with chaos. No esperes entrar a una nueva etapa de la vida, a una nueva etapa en el ministerio, a Don't una wait to nueva go etapa en el trabajo Into a sin new place in your desorden. life or in the ministry or at work without chaos. Nos gusta cuando Dios dice, We like when God says, he aquí yo hago cosa nueva. I make everything new.
Pero eso significa que lo que hiciste hasta hoy es obsoleto. But that means that everything you've done until now is obsolete. Para Dios ya pasó. Because for God, it's gone already. It passed. Entonces, iglesia, esto va a sonar fuerte, So then, church, this is going to be harder, pero tómate un poco de aceite y bájalo como puedas. but take a little bit of oil and swallow it like you can. Olvídate de lo que tú piensas saber a Dios y dile a Dios, enséñame lo nuevo. So forget what you think and tell God to show you the new. ¿Cómo hacíamos los servicios? Nos trajo hasta aquí. Dios está hablando y lo ha dicho. He aquí traigo cosas nuevas. Vamos a preguntarle cómo lo hacemos ahora. ¿Cómo entro en la promesa? ¿Cómo entro donde tú me dices? ¿Cómo conquisto aquello que tú has puesto a mis And pies? how do I conquer whatever you have placed at my feet? Una cosa te aseguro, haciendo lo mismo no va a ser. Because I can assure you, if you keep doing the same, it's not going to happen. Si Bartimeo se calla, If Bartholomew would have been quiet, no recibe el milagro. he would not receive his miracle. Si Bartimeo escuchaba a la gente que andaba con Jesús, que se suponía que sabían lo que estaban haciendo, If no recibe el milagro. would have heard the people that were with Jesus and he would have listened to them, he would not receive that miracle. Deja de escuchar a la gente, comienza a escuchar a Dios. Stop listening to people and listen to God. Vamos a dejar de establecer nuestros estándares como hombres y mujeres de Dios por lo que dicen otros. Voy a hablar con respeto a los grandes predicadores, pero a mí que me importa lo que están diciendo. Yo quiero escuchar lo que Dios me está diciendo. What we believe for men and establish what God said and stop listening to men. Te voy a decir un secreto. And I'm going to tell you a secret. Esos predicadores que hoy nosotros escuchamos, Those preachers that we listen to today, un día estuvieron aquí. one day they were standing here. ¿Sabes cómo llegaron allá? Do you know how they got to where they're at? Escuchando lo que Dios decía. Listening to what God says. Dios decía, ellos tenían el valor lo suficiente para God establecer said- el estándar que Dios le estaba estableciendo a ellos. And ¿Qué they had estándar the vas a value to establecer listen tú? to Si tú God haces and to lo que Dios listen te to His dice que standards. hagas, So if you do what God tells you to do, yo te aseguro que I vas a can ser un assure agente de you cambio donde quiera que tú te pares. La that you're Biblia gonna dice, be a se van a person of convertir a change. ti, pero tú no te vas a convertir a ellos, pero and the como Bible says that único. you will convert to the Bible, not to them. Eso pasa. And that's what happens. Es que tú empieces a escuchar la voz de Dios. And for that to happen is that you need to start listening to the voice of God. Sabes que estaba haciendo una búsqueda hace tiempo atrás I was actually searching a while ago, y me llenó de tristeza and I was so sad que ahora hay websites that there's websites donde now tú descargas una predicación en segundos. where you can actually download a preaching in seconds. Estamos comiendo Brethren, we are eating revelación de segunda y no revelación de primera. a revelation from second hand and not first hand. No te conformes con revelación de segunda. Don't conform to that revelation that was from a second hand Dios tiene preaching. revelación de primera esperando por ti. Because God has a first hand preaching for you. Dios tiene todo lo que tú He necesitas. has everything that you need. Solo está esperando que tú lo pidas. He's just asking you to ask. He's waiting for you to ask. Una vez Dios dice, God said once, hágase en los cielos y la tierra y trae la estructura, trae la formación. let there heaven and earth be formed, and he brought this formation to it. El Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas And the Holy Spirit that was moving over the waters comenzó a trabajar. started working. Pues te voy a repetir eso. And I'll repeat it again. Dios declara la palabra, God declares the word, el Espíritu Santo empieza a trabajar. and the Holy Spirit works. Dios declara la palabra, God declares the word, el Espíritu Santo empieza a trabajar. and the Holy Spirit works. El Espíritu Santo está esperando que tú declares la palabra The para Holy empezar a Spirit trabajar. is waiting for you to declare it so he can start working. Todo lo recibimos We receive everything del Padre from the Father a través de Jesús, through Jesus, pero solo y únicamente nos alcanza por el poder del Espíritu Santo. but he can only reach you through the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo And this reaches you no reconoce otro estándar because the Holy Spirit does not recognize any other que no standard sea la palabra. that is not the Word. Significa que si quieres ser un hombre lleno del poder de Dios, So it means palabra. that if you want to be a man full of the Word of God, then you need the Word. Si tú quieres ser una mujer llena del poder de Dios, If you want to be a woman that's full of the power of God, palabra. then you need the Word. Por eso es que el diablo no quiere que tú leas la palabra. That's why the devil doesn't want you to read the Word, Porque la palabra
Because the word establece el estándar is what establishes the standard por donde el Espíritu Santo va a comenzar a hacer en tu vida lo que Dios dijo que va a acontecer. because of what God said that He's going to do in your life, and it's going to happen. Dios se aseguró God made sure de que su promesa se cumple en nosotros. that His promise was fulfilled in us. Nosotros le servimos a un Dios de We acción, serve a God of action, a un Dios de planificación, a God of plans, no de acción y reacción. not of action and reaction. Esa palabra que tú estás cargando, That word that you are carrying, esa palabra que Dios depositó en ti, the word that God deposited in you, no es un sí se cumple. it's not a if it gets fulfilled. Dios ya generó el plan para llevarte al cumplimiento God already de made esa the palabra. plan to fulfill that word in you. Y vemos esto desde Génesis And we can see this from Genesis hasta Apocalipsis. all the way to the book of Revelations. Todas las cosas acontecen All the things begin como Dios dijo how God says que iban a acontecer. they were going to happen. Nosotros nos parecemos mucho a Abraham y no nos damos cuenta. We look a lot like Abraham and we don't realize. Dios le dijo a Abraham, sale de tu tierra, tu casa, tu parentela Because God said, leave your parents and your land y ve al lugar a donde yo te envío. and go to the place that I have sent you. Nunca le dijo dónde. He never said when or Nunca le where. dijo más instrucciones aparte de ese punto. He didn't give him more of an introduction after that. ¿Alguien ha escuchado el decir que cuando Dios está callado está trabajando? Have you ever heard the saying that they say Es un when dicho God popular. is quiet, He is working? No siempre. But it's not always La like Biblia no that. me enseña eso. Because the Bible doesn't teach us that. El primer silencio de Dios es Dios creando, generando el plan que te va a llevar a la bendición, viendo The first tus time finanzas, viendo todo. That God was quiet is when He was generating the plan that would take you where He planned. Recibes la promesa You receive the promise, y entonces entras a otro silencio. and then you go into another silence. Ese silencio va a durar tan largo como tu obediencia. And that silence is going to last as long as your obedience. Si hace mucho tiempo no escuchas nada de la boca de Dios, So if it's been a while that you haven't heard God's voice, tengo que preguntarte, I got to ask you, ¿hiciste lo que te dijo que hicieras la primera vez cuando te lo dijo? did you do the first thing that He told you to do? No va a haber una instrucción nueva de parte de Dios Because there's not going to be any more instruction from God hasta que comiences a hacer lo que ya te dijo que hicieras. until you start doing what He told you to do. La Biblia nos enseña que Dios no le volvió a hablar a Abraham The Bible teaches us that He didn't speak to hasta que Abraham salió de again su tierra, su casa, su parentela. until he left his land and his parents. Y esta segunda conversación no pasa hasta después de Aram. And this second conversation didn't happen until then. No sé exactamente cuántos años fueron, We don't know how many years pero went by, Dios no dijo una sola cosa más but God didn't tell him one more thing hasta que esto aconteció. until that happened. Y la visión no se volvió más clara And the vision was not clearer hasta que Lot salió del escenario. until Lot left the picture. Esto va a ser un ouch. So this No is te lo going to voy a be an dejar out, caer. but I'm going to let you know. Vienes cargando gente que te está robando la bendición. You're carrying people that are stealing your blessings. Estás amando gente que está impidiendo que tú recibas lo que Dios te quiere dar. You're loving people that are impeding you from getting what God wants to give Yo you voy a llegar más lejos. because you're going to go further. Tú estás cargando gente que Dios te dijo que ya dejaras. You're carrying people that God already told you to leave behind. Quiero decirte algo y esto es bíblico, así que me voy a atrever a decir, tómalo como And I'm una gonna palabra tell you something. profética si quieres. And this is biblical, and that's why I'm going to say it, so you can take it as prophecy if you want to. Si tú no lo sacas, If you don't cast that person out, Dios lo va a sacar. God will cast them out. Pero el plan de Dios en tu vida no se va a detener. But God's plan is not going to stop in your life. Lo que Dios te dijo, Dios no lo va a detener. What God told you will not stop. Lo que Dios te dijo, Él no lo va a cambiar. What God said will not change. Y si Él tiene que traer muerte, problemas, situaciones para if he separarte de needs esa to gente, te tengo death, noticias, no sé cómo problems, la or vas a tomar, whatever, pero Dios la va a quitar. He will get rid of them, and I don't know how you're going to take it, but He will move them aside. Sé sabio, So be sé wise, prudente be prudent, y sácalos tú.
and you get rid Porque of si them. Dios los quita, Because if God removes them, Dios quita las cosas una vez y para siempre. God takes things away once and for always. La Biblia no nos, obviamente la Biblia nos enseña otra conversación de Abraham con Taré porque Taré murió. The Bible doesn't tell us another story about Abraham y Taré. Abraham and Tare because Tare actually died. Una vez separa Abraham de Lot, When Abraham actually separated from Lot, no nos enseña otra conversación entre ellos. he doesn't show us another conversation between them. Abraham salió a rescatarlo, Abraham went to rescue him. Abraham oró por él, Abraham prayed for pero him, jamás volvieron a hablar. but they never spoke again. ¿Estás esperando eso? Are you waiting for that? ¿Estás esperando que Dios corte relaciones que tú puedes ponerle punto final? Are you waiting for God to cut that relationship when you can stop it? Acción y reacción no es la forma en la que Dios opera. Action and reaction is not the way that God operates. Dios no es sorprendido por tus tropiezos. God is not astonished by your stumbling, Dios no es sorprendido por nuestra desobediencia. and He's not astonished by your disobedience. Dios no es sorprendido por nuestros pecados, ofensas, debilidades. You don't surprise God by your offenses or your weaknesses, Dios ya vio todo esto because God has seen all of this, y proveyó la gracia que tú necesitas para atravesar lo que estás atravesando. and He provided the grace that you need so that you can go through what you're going through. Proveyó lo que tú necesitas para que te levantes si tropiezas. He provided the grace for you to stand up if you Proveyó stumble. el perdón que necesitas si estás pecando. He provided the forgiveness that you need if you're sinning. Dios se aseguró de que tú tengas todos los recursos a tu alcance para alcanzar la promesa. Lo único que nos resta es hacer uso de estos Everything that He recursos. gave you with the resources that you have so you can make use of these resources. Salmo 103:12. In Psalms 103, verse 12, Como está lejos el oriente del occidente, as far as the east is from the west, así lejos de nosotros nuestras transgresiones. so far has He removed our transgressions from us. Si alguien más aparte del pastor entendía eso, debe haber dicho amén también. If somebody else understood that, like the pastor did, you should have said amen. Tienes que entender que ya Dios se encargó de remover del escenario estas cosas que te impedían acercarte a Él. You need to understand that God already removed these things from the scene that impeded you to get close to Him. Lo único que está impidiendo que te relaciones con tu Dios es la mentira que has estado creyendo. The only thing that impedes you from getting close to God is the lie that you've been believing. Hemos sido engañados y no nos damos cuenta. We've been deceived and you haven't noticed. Hemos creído una mentira y estamos operando como si fuera una verdad. You have believed a lie and you're operating like this lie is true. Vamos a la Biblia. Let's go to the Bible. En el libro de Génesis, capítulo 3, In the book of Genesis, chapter 3, encontramos una conversación muy famosa. we find a very famous conversation. La serpiente con Eva. The serpent with Eve. No voy a entrar en detalles en la conversación, We'll not go into detail with this conversation, pero quiero presentarte lo que el diablo le hizo a Eva y but I nos want hace to a present nosotros. what the devil did to Eve and what he's doing to us. Eva estaba convencida Eve was convinced de que Dios había dicho that God had said que podían comer de todos los árboles del huerto, that they could eat of every tree in the garden menos el del conocimiento, la ciencia, el bien y el mal. except for the tree of knowledge and life. Y la serpiente But the serpent continuó sembrando argumentos en su mente started by sowing arguments in her mind hasta que ya no estaba convencida de eso. until she wasn't convinced of it. Y una vez no estuvo convencida, And once she was not convinced, nace la desobediencia. that's when disobedience was born. Nuestra desobediencia Because our disobedience es el fruto is the fruit de escuchar la voz de la serpiente. of listening to the fruit of the serpent. Nuestras dudas Our doubts son el fruto are the fruit de la voz de la serpiente. of that voice of that serpent. ¿Cuántas veces How many times yo me he encontrado dudando? have I found myself doubting? ¿Cuántas veces How many me he times encontrado desobedeciendo? have I found myself being disobedient? ¿Cuántas veces he escuchado la voz del Espíritu diciéndome qué hacer? How many times have I heard the voice of the Spirit telling me what to do? y yo mismo he escuchado la voz de la serpiente y he hecho lo que yo he querido. And instead I listen to the serpent's voice and I do whatever I want.
Y al igual que Eva, and the same as Eve, he experimentado las consecuencias. I experimented the consequences. El principio de elección, The beginning of this lesson, el principio de elección, the beginning of the election, es el principio más poderoso instituido en la Biblia. is the most powerful thing in the Bible. Es tan poderoso It's so powerful que Dios mismo lo respeta. that God even respects it. Y el diablo no puede violentarlo. And the devil cannot stand up to this. Tú tienes que hacer una elección. You have to make that election. Y vamos al libro de Josué. And we're going to go into the book of Joshua. Josué decía, Joshua said, pero yo y mi casa "But as for me and my house, serviremos we will serve a Jehová. Jehovah," or the Lord. ¿Qué decisión estamos haciendo nosotros? What decision are we making? ¿En qué decisión estamos operando? And what decision are we operating in? ¿Estamos operando en la verdad de la Escritura Are we operating in the truth of the scripture? o estamos creyendo la mentira del enemigo? Or are we believing the lies of the enemy? Es importante que sepas It's important for you to know que tu pecado tampoco impide that your sin does not impede que Dios cumpla su propósito en ti. for God to fulfill his purpose Voy a in abundar, you. tranquilo, pastor, voy a abundar. Juan 1:29. In John 1:29, He aquí el Cordero de Dios it says, the next day John sees Jesus que quita el pecado del mundo. coming unto him and said, "Behold the Lamb of God, which take away the sin of the world." Segunda de Corintios 5:19. In 2 Corinthians 5, verse 19, A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, not inputting their trespasses unto them, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. and hath committed us unto the word of reconciliation. Y abro un paréntesis, And there's parentheses esto no es salvo siempre salvo. that it means that if you're saved, you're not always saved. Cierro el paréntesis. And I close that Esto no parenthesis. significa que porque Dios erradicó el pecado del mundo, This doesn't mean that because God eradicated sin from the world, yo voy a vivir en pecado. that you're going to live in sin. Esto no significa This doesn't mean que porque Dios decidió no tomar en cuenta mis transgresiones, that because God is not seeing your transgressions or your trespasses, yo voy a cometer transgresiones intencionalmente. that you're going to be doing this intentionally. Voy a cruzar una línea que probablemente me regañe más tarde, pero aquí vamos. And I'm going to cross a line that I'm probably going to get scolded for, but I'm going to do it. Encontramos que siempre nos enseñan de dos clases de pecados, They el always intencional teach us two types of sins, the one that's intentional y el de omisión. and the one that's just because it happened. Ok, perdón. Sí, dos clases de pecado. El pecado de tentación y el pecado de omisión. The sin of temptation and the sin that happens Hay una of tercera omission. categoría, But there's a third sin, or a Es- third category. que es el pecado intencional. That is a sin that you intentionally do. No sé cómo vas a digerir esto, pero te la voy a dejar caer. I don't know how you're going to digest this, but I'm going to tell you. Es el pecado que no cae bajo la gracia. That is a sin that doesn't fall under grace. La gracia no lo cubre. Grace will not cover Te this. voy a dar la evidencia, me están mirando raro, ya me siento, And I'm going to show you a bit of evidence because you're looking at me a little bit weird. me sentí raro ahí. I felt a bit weird for it, but Yo personalmente estudio la Biblia de esta manera. Si lo encuentro en el Nuevo Testamento, tengo que encontrar su sombra en el Viejo. I personally Si no lo study the enseñan. Bible by saying that if I find it in the New Testament, I have to find it in the Old Testament. Si no, no lo enseño. And if not, I don't teach it. En el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, And in the Old Testament, in the book of Kings, encontramos una conversación de Jehová Dios we find a conversation of Jehovah con Salomón. with Solomon. Y parafraseando la conversación, And to paraphrase this conversation, Jehová le dice a Salomón, Jehovah told Solomon, si fueses como tu padre David, if you were like your father David,
que fue obediente en todo cuanto yo le dije, that was obedient in everything that I told him, con excepción with exception del asunto de Urías Eteo. of what happened with that woman. Urías, el esposo Urías. Or Urias, it was the husband, what happened with the husband. Sabemos que David cometió muchos pecados, We know that David committed a lot of sins, pero Dios recuerda uno, but God only remembered one. el de Urías Eteo. What had happened with the husband of that woman, the general. Todo lo demás que David hizo Everything else that David had done fue pecado por tentación. was a sin that had happened by temptation. Se quedó en el tiempo de la guerra, vio a Betsabé, He stayed in the time of deseó, war, he pecó. saw Bethsabe, and he desired her. Se levantó un día, se dejó llevar por su orgullo, One day he censó el woke pueblo. up, he actually let himself taken by pride, and he made that sin. Pero Urías But Urias fue planificado. was planned. Él se tomó todo el tiempo del mundo para planificar ese pecado. He took all the time in the world to actually plan that sin. De hecho, David fue brutalmente cruel con Urías, le mandó la carta de ejecución en sus propias manos. You could say that David was cruel with him because he actually sent his execution letter right to his hand. Y de todas las cosas que David hizo, And out of all the things that David did, ahora encontramos a Jehová diciéndole a Salomón now we found Jehovah telling Solomon que David fue fiel en todas las cosas con excepción de una. that David was faithful in everything except one. Y fue ese el pecado And that was the sin que destruyó la casa de David. that destroyed David's home. Fue el asesinato de Urías It was the murder of Urias quien provocó la violación de Tamar, that provoked the violation que of provocó Tamar. la rebelión de Absalón. And they made the rebellion of Absalom. Porque el pecado intencional Because an intentional sin no está cubierto en la gracia. is not covered in grace. Y vamos a cegar sus consecuencias. And we are going to reap the consequence. Nuevo Testamento. New Testament, Ananías y Zafira. Ananias and Sapphira. Dice la Biblia que se levantó un hombre, vendió una propiedad In the Bible it says that this man stood up and sold the property. y puso todo el dinero a los pies de la iglesia. And he placed all that money at the feet of the church. Ananías y Zafira hicieron lo mismo. And Ananias and Sapphira did the same. Pero entonces cambiaron un poco la cosa. But they changed it a little bit. De la ganancia se quedaron con un poco de dinero. From that winning, they kept a bit. Y entonces pusieron el resto a los pies de los discípulos And from there, they actually put the rest in the feet of the disciples. y mintieron intencionalmente, llegaron a un acuerdo para mentir, And they lied intentionally. They came to an accordance to lie intentionally. para decir que habían vendido en esa cantidad. So that they could say that they had sold in that quantity. Los que saben la historia conocen el final. And El for Espíritu whoever Santo knows los the mató a story, ambos. you know what that happened. The Holy Spirit actually killed both of them. Pedro enseña And Peter teaches que si el juicio comienza por la casa that if judgment starts in your home, y con dificultad nosotros nos salvamos, and with difficulty you are saved, entonces ¿qué va a ser de aquellos que están fuera? so what's going to happen with the ones that are out of it? Y esto va a sonar difícil, pero es la realidad desde la perspectiva de Dios. And this is going to sound harsh, but this is the perspective of God. El pecado intencional es juzgado en el acto The intentional sin is judged in that moment, para que en aquel día so that in that day podamos pararnos ante su presencia. we can stand before His presence. Porque si el pecado intencional no es juzgado, Because if that intentional sin is not judged immediately, entonces nuestro pecado permanece. then your sin will remain. Por eso es que la Biblia nos enseña That's why the Bible teaches us que nosotros that we no podemos vivir para pecar como lo hacíamos antes. No podemos Cannot live intencionalmente to sin presentar like we nuestros used to. miembros al pecado. you cannot intentionally make yourself sin. Y usted se pregunta qué tiene que ver todo esto And you might ask yourself, what does all this have to do con que Dios habla. with God speaking? Mientras más grande sea la promesa que tú cargas de Dios, When the promise is bigger that you carry from God, más alto va a ser tu estándar en santidad. your standard in sanctification is going to be higher. Y más tenemos que doblegar nuestra intencionalidad a los pies de Cristo. And you have to go into the feet of Christ a lot more. No hay cumplimiento de promesa There is no promise that is fulfilled en desobediencia. in disobedience.
Jonás recibe una palabra de Dios or if you receive a word of God y salió corriendo literalmente para el otro lado. and you literally run the other way. Dice la Biblia que tuvo que ser vomitado The Bible says that he had to be vomited para predicar la palabra. so that he could preach the word. Estamos esperando ser vomitados para empezar a predicar. Are we waiting to be spit out of God's mouth so you can start preaching? No te creas, yo me relambí cuando hacía el mensaje. I actually was twisting and squirming when I heard this message Porque somos portadores de una promesa. because we are the bearers of a promise. ¿Qué acontece después que Dios habla? What happens after God speaks? Nos convertimos en portadores de una promesa. We become the bearers of a promise. Por motivo de tiempo no voy a leer los versículos porque son largos, pero sí le voy a dar la... And because of time, we're not going to read all these verses. En Génesis 15 But in Genesis 15 y en Hebreos 6, 13 al 20, and in Hebrews 6, 13 to 20, through 20, encontramos lo que Dios hace we find what God does para que nosotros podamos ser portadores de una promesa. so that we can be the bearers of the promise. Cuando Dios le promete a Isaac, When God promised Isaac, a Abraham, or promised Abraham, le dice, reúname tal cual animal, lo voy a partir por el centro y lo vas a comer ahí. he said, get me an animal, you're going to cut it in half and you'll place it there. Y la historia bíblica nos enseña que las aves llegaban a comerse a los animales And in the biblical studies, it teaches us that birds would come in and eat these animals. y que Abraham los sacudía. And Abraham would shoo them away. Presta atención. So pay attention. Abraham presenta el sacrificio Abraham presents the sacrifice, y ahora se desgasta cuidando el sacrificio. and now he withers away actually taking care of the sacrifice. Sin embargo, la palabra me enseña But the word teaches us que hasta que Abraham no entró en una posición de descanso, Dios no apareció. that until Abraham actually rested, God didn't come forth. No estaremos muy ocupados que nos impide escuchar la voz de Dios. So maybe we're a little bit too preoccupied that impedes you to listen to God. No estaremos tan ocupados cuidando el sacrificio que estamos presentando que Are no we so escuchamos. occupied taking care of that sacrifice that you're presenting that you can't hear? No estarás tan ocupado que no puedes entrar en una posición de descanso. Are you so occupied that you can't go into that rest with Him? ¿Sabías tú que entrar en paz es una posición de poder? Did you know that to be in peace is a position of power? Y que por eso el diablo no quiere que tú entres en el descanso. And that's why the devil doesn't want you to rest. Por eso es que sales de un problema hacia el otro. That's why you come out of a problem just to go into another one. Por eso es que sales de una preocupación a la otra. That's why you go from one worry to another. De hecho, voy a llegar más lejos. Hay gente sentada hoy que están adictos a la preocupación. And I'm going to tell you that there's even people sitting that are actually an addict to worry. Si no hay algo por qué preocuparse, nos inventamos algo y comenzamos a preocuparnos. If there's nothing to worry about, you invent something so you can worry about Le it. di el clavo. Right? You hit the nail on the head, huh? Te agarré. We caught you. Suelta la preocupación. Let Dios go of está en that worry. control. Because God is in control. Lo que Dios te prometió no está en tus manos hacerlo, What está en las God manos de promised Dios. is not in your hands to do, it's in the hands of God. Tú eres el portador de la promesa, You no el are hacedor the de la bearer promesa. of the promise, not the maker of the promise. Descansa. So rest. Por más que te preocupes, Because it doesn't matter how much you worry. no hay nada que podamos hacer. There's nothing that you're going to change or do. Moisés Because Moses entró en un momento de pánico went into a moment of panic al frente del Mar Rojo. when he was before the Red Sea. Atrás Faraón y el Behind- ejército. The Pharaoh and his army was coming. Escucha. So listen. Y comenzó a orar, And he started praying. comenzó a clamar. He cried out. Y se escucha espiritual, And it sounds se spiritually escucha bonito. and it sounds pretty. Y Dios le dijo, But God told him, Moisés, ¿qué haces? Moses, what are you doing? Cállate la boca y abre el mar. Be quiet and open the sea. Oh, si usted me entendiera. Hay momentos en que no You tenemos would que orar, hay understand momentos en que tenemos que levantar la mano, abrir el mar y cruzar en There's seco. moments that you don't need to stop to pray. You just have to lift your hands and open
that sea and just walk in that dry earth. Hay personas que Dios le presenta la oportunidad. Voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Puedo, la oportunidad está delante de ti. Cruza la puerta. That God presents the opportunity to you and they actually stop to pray instead of crossing the door. Tenemos la tendencia de orar por todo menos por lo que tenemos que orar. We have the tendency to pray for everything except for what you need to pray for. Dios no presenta a la persona, Dios le habla del Evangelio y empezamos a orar. No te pongas a God orar, does presenta not el present Evangelio. a person for you to pray for them. They present the person so that you can give them the gospel. Dios te da la oportunidad de conquistar cosas nuevas y God comenzar gives a you the orar. opportunity to conquer Conquístala. the things that you need to conquer. Si Dios te lo puso de If God frente, placed it before you, es tuyo. then it's yours. Y mientras estemos en esta actitud, And while you're standing in this attitude, no entramos a conquistar la promesa. we don't come in to conquer that promise. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que Dios no permitió that God does not permit que Abraham caminara por entre medio de los animales for Abraham to walk between the animals, y que solo Dios and that only God entró was able to go in y caminó entre medio de los animales. and walk through the animals. Para aquellos que no entienden el por qué, For whoever doesn't understand the why, este pacto que Dios está haciendo con Abraham this pact that God made with Abraham estipulaba stipulated que aquel que lo quebrantara that for whoever would break it iba a sufrir el mismo daño de los animales. was going to suffer the same harm as the animals. Y Dios se aseguró And God made sure que Abraham no sufriese daño. that Abraham will not go through that harm. Por eso Dios entra en pacto And that's con why él God mismo makes a covenant with himself. acerca de Abraham. O si Before usted Abraham. hubiese entendido esto, ya estuviera gritando. If you understood Te lo this, voy a you'd be yelling. repetir. I want to repeat it again. Dios se aseguró God made sure que Abraham that Abraham no sufriese daño. would not suffer that harm, Y para que Abraham and for Abraham alcanzara la promesa, to be able to reach the promise, Dios entró en pacto con él mismo. God made a covenant to himself. La promesa que tú cargas no tiene que ver contigo, So tiene the que ver promise con that you Dios. have Dios se has nothing to comprometió do en que with te iba a you. llevar a la God made a promesa. promise that No you vas a will take you sufrir to that daño, promise. no te va You a will pasar not nada. go El through diablo harm, no te nothing puede will happen to detener. you, and the devil cannot stop you. Dios se aseguró que no sufras God daño. made sure for you not to be harmed. Entonces, ¿qué es ser So then portador what is it to be the bearer de una promesa? of a promise? Podemos resumir We can resume this, que portar una promesa de Dios that to bear a promise of God es ser el portador del compromiso de Dios para is to cumplir lo que Él be dijo que iba a the hacer. bearer of the promise of God to fulfill what he said he was going to do. Entonces, ¿qué hace el portador de una promesa? So then what does the bearer of a promise do? Tres cosas. 3 things. El portador cree, The bearer believes, obedece he is obedient, y camina. and he walks. Repite conmigo. Cree, So repeat it with me. Believe, obedece obey, y camina. and walk. Ahora ve y haz lo mismo. Now go and do the same. No es tu trabajo traer la promesa al cumplimiento. It's not your job to fulfill that promise to be fulfilled. Es tu trabajo creerla. Your job is to believe it, Es tu trabajo obedecer lo que Dios te dice. and your job is to obey what God told you. Y entender que aún en los momentos donde desobedecemos y caemos, la And promesa to está vigente. understand that even though when you fall or stumble, that promise is still there. Y que Dios es poderoso para encaminarnos cuando perdemos el camino. And that Póngase God de is pie, iglesia. powerful to bring you back to the path when you lose the path. Please stand up, church. Espero que esta palabra haya sido de bendición. I hope that this word was actually a blessing. Jerry, me disculpo, sé que usé 80 besos que no están en el papel, perdón. It's okay. Nunca hago el bosquejo como digo que lo voy a usar. I never use my notes like I say I'm going to use it. Oremos, iglesia. But let's pray, church. Padre, Father, toda gloria es tuya, all glory be to you, toda honra es tuya. and all honor be to you. Nada somos, We're nothing, nada podemos and we can't do anything, y nada tenemos. and we have nothing. Todo proviene de ti y es tuyo. Because everything is coming from you and belongs to you. Y te damos gracias en este día, And we thank you for this day. porque nos recuerdas Because you remind us
que en medio de los tiempos que estamos viviendo, that in the middle of the times that we're living, tu promesa está segura, your promise is secure, que no te tardas en cumplirla. and that you don't hesitate to fulfill it. Ayúdanos a creer, So help us believe obedecer and to obey y caminar, Señor. and to walk, Lord. Y ahora, Señor, vamos a hacer el despedido de esta tu casa. And now we're going to leave this, your home. Guíanos con bien a nuestros hogares, Señor. Take us well and take care of us as we go home. Y bendice a los hermanos que nos han visto a través de las redes sociales. And bless the brethren that have watched us through the internet. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Y una iglesia llena de poder dice: and a church full of power says, Bendecido, hermano. Amen. Be blessed, brother.